Hola a todos, nada más, espero que se encuentren bien. Hoy, continuando con el capítulo de la álgebra, vamos a abarcar el tema de las expresiones algebraicas. En este video vamos a ver la clasificación de las expresiones algebraicas y algunos ejemplos que nos permitan entender algunos conceptos básicos del álgebra. Entonces, empecemos. Muy bien, entonces, definamos qué son las expresiones algebraicas, ¿verdad? Las expresiones algebraicas consisten en operaciones que tienen números con letras, donde las letras representan un número cualquiera y se le llaman variables. Aquí importante, variables. Y a los números se le llaman constantes, ¿verdad? Entonces, las operaciones pueden ser sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias, raíces, fracciones, etc. Entonces, veamos algunos ejemplos de expresiones algebraicas, de cómo se ven, ¿verdad? Algunos ejemplos podrían ser x al cuadrado más 1, también puede ser 3a a la 5, b a la 2, menos un medio, x y a 3. Aquí estoy poniendo expresiones aleatorias, ¿verdad? Entonces, x más raíz de 3x más 6x entre y al cuadrado, ¿verdad? Entonces, todos estos son expresiones algebraicas. Vemos que tienen variables numéricos y letras, donde las letras, en estos casos, vendrían siendo variables y los números son constantes, se le llaman constantes, ¿verdad? Entonces, para desarrollar el concepto de las expresiones algebraicas, definamos lo que son los términos, ¿verdad? Los términos, como tenemos aquí, son cada una de las cantidades que se están sumando o restando en una expresión algebraica. Entonces, digamos que tenemos una expresión como esta, ¿verdad? Tenemos 4x al cuadrado y 5ab. En esta expresión, lo que nosotros tenemos son dos términos. Cada término se representa, están separadas por una operación. En ese caso, la operación que la separa es una suma, ¿verdad? Entonces, cada término, esto es un término algebraico, ¿verdad? Un término algebraico es el producto de una o más variables y una constante literal o numérica, ¿verdad? Entonces, una variable, perdón, las variables se le conocen como constantes literales, que en este caso las constantes literales estarían dado por x al cuadrado y b, y su otro término que es la constante, el coeficiente numérico, que sería menos 4. Y estos juntos forman un término. En todo término algebraico podemos distinguir unas cosas, ¿verdad? Podemos distinguir el signo, ¿sí? El signo, el coeficiente numérico y el factor literal, que es son las variables, ¿verdad? También los términos pueden tener suma exponentes y también tienen, perdón, los factores literales o las variables también pueden ir en potencia, ¿verdad? Entonces, si vemos otros ejemplos, como estos que tenemos aquí, todos estos son expresiones algebraicas, ya que si vemos, todos tienen eh, signos, ya que son positivos. Esto es una expresión algebraica que tiene dos términos. Este sería un término y eso sería otro término. También tienen coeficientes numéricos, pueden tener coeficientes, ¿verdad? Y también tienen sus coeficientes literales o las variables, cada una. Entonces, en resumen, se llaman expresiones algebraicas al número real que resulta al operar números y letras que representan números reales, ¿verdad? Por medio de operaciones fundamentales, todas las que hemos visto: sumas, restas, multiplicación, división, potencia y raíces también. Entonces, a los números se le llaman constantes y a las letras se le llaman variables, ¿verdad? Las expresiones algebraicas separadas por el signo más o el signo menos, ¿verdad? Cualquiera de los dos, se llaman términos algebraicos. Y los términos algebraicos son términos que están constituidos por
siempre están constituidos por un coeficiente numérico, que es la constante, y el factor literal o variable. Veamos un ejemplo para entender este concepto, ¿verdad?, de las expresiones algebraicas. Primero dice, nos pide determinar el número de términos variables y el nombre de las variables de las siguientes expresiones, de cada una de estas expresiones que tenemos de este lado, ¿verdad? Entonces, tenemos que determinarle el número de términos que tiene, el número de variables y el nombre de las variables. Entonces, veamos esto. Veamos el primero. El primero dice que es un 3. ¿Cuántos términos tiene? En este caso, solo tiene un término, ¿verdad? Es un 3. Sigue siendo un coeficiente, entonces, una constante, entonces sigue siendo un término. Número de variables, no tiene variables, porque vemos que aquí no hay una variable, no hay una letra, no hay ninguna de esas, ¿verdad? Si tuviera, él tendría variables, pero como no tiene, entonces no tiene. Por lo tanto, no tiene nombre de variables. Veamos el siguiente. El siguiente dice que es 2x menos 6. Entonces, ¿cuántos términos tiene? Tiene una y la otra que la separa un menos. Por lo tanto, tiene dos términos. Tiene dos términos y el número de variables que tiene, en este caso, sería 1, ya que solo tenemos un x que está multiplicando una constante que es 2. Y el nombre de la variable sería x, ¿verdad? Veamos este tercer ejemplo, que ahora hay más variables. Tenemos que tenemos 1, 2, 3 términos. 3 términos que están siendo separados por dos sumas, ¿verdad? Entonces lo que tenemos es número de términos sería 3. Cantidad de variables tenemos 1, 2. Tendríamos 2. Tenemos 2 cantidades de variables. Entonces aquí va un 2. Y el número de variables sería, vemos que solo hay 2, sería x, y. Otro ejemplo, ya se va entendiendo la idea de lo que trata para entender las expresiones algebraicas. Igual, veamos que aunque haya un menos y una suma, estos siguen siendo tres términos. El primer término lo tenemos aquí, nos lo separa un menos. El segundo término, luego nos separa una suma. Y el tercer término, que sería un 10, una constante. Lo cual, por lo tal, tres términos es lo que tiene este. Variables, ¿cuántos tiene? Vemos que hay una x, ¿verdad? Hay una m, entonces ya llevamos dos variables, y hay una y. Entonces son tres variables lo que hay. Tres variables. Sería x, m, y. Y vamos al último. También. Ahora vemos que ¿cuántos términos tenemos? Tenemos 1, nos la separa un menos. 2, nos separa una operación suma. 3, otra suma. 4. Por lo tanto, este tiene 4 términos. Uy, 4 términos. Pero vemos que tiene solo una variable, que es la x. Entonces solo tiene una variable. Por lo tanto, pues, el nombre de la variable es x. Entonces, así vemos cómo podemos ver cada término en una expresión algebraica y poder sacarle las variables, el número de términos y el nombre de las variables. Ok, entonces continuemos con las expresiones algebraicas. También hay un término que se llama el valor numérico de una expresión algebraica. Esto lo que significa es asignar un valor numérico a cada variable de los términos y resolver las operaciones indicadas para encontrar su valor final, ¿verdad? Entonces, veámoslo con un ejemplo para explicar eso más fácil. Lo que tenemos nosotros es que tenemos que hallar el valor numérico de la expresión menos a más 5mn al cuadrado, ¿verdad? Nos dan eso y nos dan que a vale menos 4, m vale menos 2 y n vale 3. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente es sustituir esas variables en nuestra operación, ¿verdad? Entonces, en nuestra expresión, perdón. Entonces, si tenemos menos a a la 3 más 5mn al cuadrado, vamos a sustituirle cada variable. Pero recordemos, hay cosas importantes que hay que recordar aquí.
voy a ponerlo aquí, nota. Hay un orden de hacer las cosas. Primero tenemos que reemplazar cada variable, ok. Entonces, ¿sí? Reemplacemos cada variable. Menos 4 a la 3. Más 5 por menos 2 por 3 a la 2, porque n vale 3, ¿verdad? Entonces, reemplazamos las variables ya. Ok, entonces, reemplazamos las variables. Lo siguiente que hice es que calculemos las potencias. Entonces, ¿cuáles son las potencias de aquí? Las potencias son en esta y en esta. Entonces, calculémosla. 4 a la 3 nos va a dar 64. Recuerden que como el exponente es impar, esto va a quedar negativo. 64 más 5 menos 2 por menos 2 por 3 al cuadrado, que sería 9 positivos, ¿verdad? Entonces ya tenemos las potencias calculadas, check. Ahora efectuamos las divisiones y multiplicaciones. Entonces en este caso solo tenemos multiplicaciones. Menos con menos da positivo, entonces 34 más 5 por menos 2 por 9, eso nos da 5 por menos 2 es 10, menos 10 por 9, esto nos daría menos 90, ¿verdad? Entonces ya efectuamos las divisiones y multiplicaciones, check, y nos quedaría resolver lo que las sumas y restas, que serían 64 menos 90, por lo tanto el resultado es menos 26. Y calculamos. Entonces, así es como se halla el valor numérico de una expresión si nos dan las variables para reemplazar. Muy bien, entonces, para finalizar, en las expresiones algebraicas, según la cantidad de términos que posea una expresión, ¿verdad? Esos se le tienen un nombre. Entonces, estos se clasifican en monomios, binomios, trinomios y polinomios. Básicamente, cada uno se le atribuye la cantidad de términos que tiene. Entonces, un monomio, empecemos por el monomio. Entonces, un monomio son expresiones que solo tienen un término. Eso es como cuadrado BC, digamos. Nada más. Puede ser, no sé, 35Z. Puede ser 2X. Puede ser 5ABC, ¿verdad? No importa. Solo tiene un término. Por eso se llaman monomios. Y es una expresión algebraica que solo tiene un término, pero tiene un coeficiente numérico y un factor literal. O sea, tienen que tener una constante y variables, una variable o más, ¿verdad? También tienen que tener dos condiciones que se tienen que cumplir. Las exponentes tienen que ser, las exponentes de las variables solo pueden ser números naturales. Y si el monomio está formado por una fracción, entonces no puede haber letras en el denominador. Entonces, esas son las condiciones que hacen un monomio, ¿verdad? Entonces, sigamos con el binomio. Binomio viene de 2, ¿verdad? Entonces ya uno ya sabe que va a ser una expresión que tiene dos términos, ¿verdad? Puede ser esto, puede ser 5x más 2, puede ser 10x más 2y, ¿verdad? Son expresiones que tienen solo dos términos, siempre tienen solo dos términos, ¿verdad? Y el que sigue, ya saben, ya habrán visto el patrón, pues un trinomio es simplemente una ecuación, una expresión algebraica que tiene tres términos. Puede ser 2x más 4y más z. Puede ser x más b al cuadrado más 3c. Son expresiones simplemente que tienen tres términos. Y si tiene más de tres, si hay más de tres términos, se les conoce como polinomios. Eso es más de tres términos, ¿verdad? Más de dos términos algebraicos y
se le empiezan a llamar polinomios en realidad. Entonces, un ejemplo de esto, digamos, podría ser, digamos, menos 2x, 4y, más 6. Aquí ya llevamos un trinomio. Le agregamos uno más. Ya esto sería... Ya esto sería ya un polinomio. Y ya de aquí en adelante todos se les conocen como polinomios. Y usualmente solo se le llaman los primeros tres: monomio, binomio, trinomio. Y si hay más de tres términos, se le llama polinomio. Muy bien, entonces les voy a dejar unos ejercicios para que puedan amarrar los conceptos que vimos en este video, ¿verdad? Entonces, el primero, muy parecido a lo que hicimos en esta lección: determine el número de variables, términos variables y nombre de las variables de las siguientes expresiones que les pongo aquí, ¿verdad? Tienen que verlo, poner cuántos términos tiene, el número de variables, o sea, cuántas letras tiene, y el nombre de las variables, qué letra es la que tiene. Eso es. Siguiente ejemplo, lo que quiero que hagan es que clasifiquen los polinomios según la cantidad de términos, ¿verdad? Que si es monomio, binomio, trinomio, polinomio, etc. Y finalmente, que calculen el valor numérico en las expresiones algebraicas si le doy el valor de x igual a 2 y y igual a 2. Muy bien, hasta aquí llegaría el video de hoy. Espero que les pueda servir de mucha ayuda y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.